éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. En primer lugar, quiero agradecerles la atención que me han prestado hasta ahora. Continuando con este relato, tengo que decirles que yo llegué a la conferencia de prensa bastante nervioso. Por la mañana, recién desembarcado y sin haber tenido tiempo ni para tomar un café, tuve una entrevista con un periodista del País, Gonzalo Terra, entrevista que estaba coordinada previamente. Luego, con el encargado del equipo de seguridad, habíamos acordado que nadie del equipo intervendría en la conferencia si yo era increpado, incluso con insultos. Solo intervendrían si se produjera un intento de agresión. Si ustedes, movidos por la curiosidad, han visto la entrevista que está publicada en YouTube, habrán comprobado que la conferencia se desarrolló de manera correcta. El periodista que me interpeló de forma más vehemente, el que dijo que todos los militares daban fe de mi traición, Antonio Ladra, que finalmente no supo dar ningún nombre que confirmara sus dichos, fue el único que alteró en algo el ambiente. Con los otros dos, con los que mantuve un diálogo más cercano, José Ripoll y Álvaro Alfonso, mantengo desde entonces una estrecha relación, tanto en lo personal como en todo lo que tiene que ver con la historia reciente. Sobre el final de la conferencia, la periodista Georgina Mayo, del canal oficial, anunció que yo sería citado a declarar. Evidentemente estaba en conocimiento de que el plan para procesarme se había puesto en funcionamiento. Eso para mí fue evidente. Esta periodista será luego una de las impulsoras de la campaña de prensa contra mí, pero no fue la única, como ya veremos más adelante. Terminada la conferencia, la policía, sin orden de allanamiento y aduciendo una orden verbal de la jueza Julia Estarico, pretendió detenerme, lo que fue impedido tanto por mis compañeros Federico Leitch y Leandro Aguirre, el gerente de la editorial, e incluso del abogado y del gerente del hotel Sheraton. La excusa esgrimida para detenerme era una citación del año 2011 para declarar como testigo en la causa abierta contra dos militares, Asensio Lucero y Orosmán Pereira, por una denuncia conocida como la de las 28 mujeres. La denuncia era contra estos dos militares. Al respecto tengo que decir que la tal situación nunca se me presentó. Finalmente, entre todos, acordamos que al día siguiente, acompañado por un abogado, sería conducido al juzgado para responder a la citación antes mencionada. El hotel fue acordonado por la policía, que montó un procedimiento desproporcionado, seguramente para contribuir a la creación de un estado de opinión proclive a mi procesamiento, que, como digo, ya se había puesto en marcha. Se había puesto en marcha todo el poder del Estado contra quien se había atrevido a contradecir públicamente la historia oficial. Conseguir un abogado no fue sencillo. En gestiones que duraron horas, nadie quería hacerse cargo
de asesorar a Amodio Pérez. Y avanzada la madrugada, Andrés Ojeda aceptará ser mi abogado defensor, junto a Fernando Posada. Al día siguiente, la policía, en vez de conducirme al juzgado, me llevó a la sede del Departamento 6 para conocer los detalles de mi documentación que se suponía falsa. El mismo director del Departamento 6, William García, dirigió mi traslado. Durante la madrugada, el diario La República preparó su contribución a la campaña, publicando una portada sensacionalista y una muy extensa nota de una página completa, firmada por Roberto Caballero, un ex integrante del MLN que por esa fecha oficiaba de secretario del ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Era evidente que tanto la nota como la portada fueron elaboradas desde antes de mi llegada a Montevideo. Eran parte de la campaña, porque no hubo tiempo materialmente entre mi llegada y la publicación para que eso se hubiera hecho. Estaba hecha anteriormente. La nota tenía de título La palabra de Judas, que, como dije, firmaba Roberto Caballero, que en la nota dice ser Danilo, integrante de la columna 10, subcolumna B, sector militar, y agrega que es director de Asuntos Jurídicos Notariales y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional. La intención del artículo era negar la validez de la publicación de mi libro, pero no con base en argumentos serios, sino por el uso reiterativo de las viejas acusaciones infundadas y que el tiempo y la realidad se han encargado de dejar sin sustancia. Ya en esa fecha se sabía que el mismo Julio Marenales, en el año 2009, 6 años antes de mi viaje a Montevideo, había reconocido en un programa de televisión y en una audición de radio, cantando Las 40, que la caída de la cárcel del pueblo, que motivó la acusación de traición y mi condena a muerte, era responsabilidad de otro, y daba su nombre, Adolfo Bassen. El mismo diario La República publicó en su página web, horas antes de ser conducido a Inteligencia 6, una nota con el título «Se cumplió la orden de detención», lo que evidenciaba que estaba preparada de antemano. Decía la nota que Amodio prestó declaración en la sede de la Dirección General de Información e Inteligencia. Según sus manifestaciones, los militares le dieron el documento con el que ingresó al país y con ese documento se legalizó en España. Continuaba la nota diciendo que el juzgado de la ciudad de la costa pediría que fuera conducida a su sede a la hora 16 por su ingreso al país con documentación falsa. Continúa. Por su parte, la jueza penal doctora Julia Estarico indagará también al ex Tupamaro, quien vivió los últimos 42 años fuera del país, la mayor parte del tiempo en España, por la causa sobre violación de derechos humanos durante la dictadura. Enterada de la presencia de Amodio en el país, la jueza coordinó con inteligencia policial la citación. Efectivos de dicha repartición concurrieron al Sheraton de Punta Carretas, pero el ex Tupamaro se negó a ser notificado. Continúa la nota. El caso fue presentado el año pasado por el abogado y ex juez Federico Álvarez Petraglia, en representación de las 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura. El testimonio del militar, dijo Álvarez Petraglia, deja claro que Amodio Pérez no solo colaboró con la gente que lo apresó en el batallón Florida, sino que deja traslucir que, prácticamente, era él quien dirigía los operativos contra el MLN, que salía a hacer recorridas en vehículos militares y que era él quien señalaba gente en la calle. Sin embargo, tengo que decir yo,
el militar mencionado por Álvarez Petraglia, Asensio Lucero, según consta en mi sumario, solamente había dicho que me había detenido en el 9º de caballería. Nada más. La misma mañana en que yo estaba en el departamento 6, otro amanuense, Alberto Grille, se presentó en el juzgado de la jueza María Elena Maynar, acompañado por el mismo Roberto Caballero mencionado antes, para presentar una denuncia contra mí. Esta vez era por haber participado en interrogatorios y torturas. La intención era intentar procesarme por delitos de lesa humanidad. Cuando la jueza Maynar le preguntó si tenía pruebas de su acusación, dijo que no las tenía, que las presentaría cuando las tuviera. Todo esto consta en el sumario. Por la tarde de ese día, 9 de agosto, fui conducido al juzgado de Ciudad de la Costa por el tema del pasaporte. Ya la policía técnica había dictaminado que el documento era legal, emitido por el gobierno español. La jueza de Ciudad de la Costa, Marcela Vargas, dictaminó que Héctor Amodio Pérez, impelido por causa de fuerza mayor, estaba condenado a muerte, me había visto obligado a adoptar otra identidad y me devolvió el pasaporte. Llevado nuevamente al departamento 6, un funcionario me pidió nuevamente el pasaporte. Creyendo yo que se trataría de algún trámite rutinario, se lo entregué. ¿Qué había pasado? El Observador, en su edición del día 9 de agosto de 2015, informa: sin embargo, la jueza Vargas dio marcha atrás a último momento. Según informaron al Observador fuentes del caso, luego de conocida su decisión, la directora de Migración, jerarca que depende del Ministerio del Interior, llamó a la jueza para informarle que está impedida de dejar salir del país a una persona con un nombre que se sabía que era falso. Luego de esa conversación, la jueza cambió su decisión original y ordenó a Inteligencia que incautara el documento y le informara que debía tramitar nueva documentación con su nombre real. El abogado defensor de Amodio Pérez solicitará ante la justicia que se le devuelva el documento. De esta manera quedó reflejada la intervención del Ministerio del Interior, en ese momento con Eduardo Bonomi al frente, sobre el Poder Judicial. La mañana del 10 de agosto fui conducido a presencia de la señora Maynar, que no me interrogó sobre la denuncia de Alberto Grille y Roberto Caballero, sino sobre la denuncia de las 28 mujeres, que no era contra mí, sino que era contra dos militares, Orosmán Pereira y Asensio Lucero. Le hice notar a la jueza, a la señora Maynar, que la denuncia tenía fecha posterior a mi salida en octubre del año 1973 y que el lugar señalado era la cárcel de Punta de Rieles y que era fácilmente comprobable que yo nunca había estado ahí, que no había conocido a ninguna de las denunciantes y, lo más importante, que la denuncia no era contra mí. Esta fue la única vez en que se me interrogó acerca de esa denuncia. Sin embargo, la prensa siguió haciendo mención a ella, seguramente para mantener latente en la opinión pública la idea de que Amodio Pérez era un torturador que había participado en las violaciones por las que se acusaba a los militares Pereira y Lucero. Como dije antes, la intención era acusarme por delitos de lesa humanidad, de la misma forma que se había condenado a militares anteriormente, pese a que los delitos de los que se les acusó y de los que se me querían imputar, de haberse producido,
se habrían cometido cuando no estaban calificados como tales delitos. Resta decir que esta práctica violatoria del Estado de Derecho se mantiene en la actualidad, año 2022. La jueza Maynard no tenía ningún conocimiento de la historia y mostró muy escaso interés en proseguir los interrogatorios. El que sí se mostró interesado fue el fiscal Ariel Cancela, quien me preguntó acerca de mi relación con una serie de militares, todos miembros del cuartel Florida. Años después, ya por el 2016, encontré en el archivo Cámpora la carta que el mismo Cámpora le envió al Poder Judicial acerca de los militares que debían ser llamados a declarar, en mi caso, y daba una serie de elementos que probarían mi traición. La nota va encabezada y dice: Montevideo, 10 de agosto de 2015, aporte de información por parte de David Alberto Cámpora Schweizer, cédula de identidad, número tal, domicilio Ramos 4143, teléfono, celular y el mail. Y hace una relación de hechos, de supuestos hechos, para tratar de justificar la acusación contra mí. Agrega una nota de un tal Darío Enrique Kroc Ures, domiciliado en La Habana, Cuba, que también hace un extenso relato de supuestas conversaciones que este señor habría mantenido conmigo. Nunca nos conocimos. Da una lista de militares a ser llamados a declarar. Coronel Caballero, regimiento número 1, teniente coronel Leniani, mayor Corvo, capitanes Calcaño, Tabaré Camacho, etcétera, etcétera. Y hay una nota de un abogado, funcionario en ese entonces, de la embajada uruguaya en Francia, que dice: a efectos de cooperar con la estadía de la rata en esta tierra, o sea, la rata era yo, comento, parece inaudito que la jueza de Ciudad de la Costa haya estimado que no había falsedad alguna en los hechos protagonizados por Amodio. El documento puede ser legítimo, expedido en España, pero como se refiere a otra persona, al usarlo Amodio como si fuera suyo, cometió ante los funcionarios de migración una falsificación ideológica, al prestar una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho. Está corrigiendo la sentencia de la jueza. Pero dice más. Por suerte le advirtieron a la jueza que su decisión era un desastre y le retiró el documento legal. Pero lo que importa es encontrarlo vinculado a actos de tortura, un crimen de lesa humanidad e imprescriptible. Esta era la madre del cordero. Estos eran los delitos que se me querían adjudicar. Y dice: de lo que se trata es de ganar tiempo para mantenerlo mientras buscamos los elementos necesarios. Así se escribió la historia. Hasta el próximo capítulo.